Muy bien, ahora sí estamos grabando. Hermana Andrea, adelante. Tiene la sala. Amén. Bendito Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por estar aquí reunidos, Señor, en, en este día, Señor, en el cual, Señor, te lo damos a usted, Señor, para aprender más de usted, Señor. Le pedimos, Santo Padre, que usted bendiga, Señor, al hermano que va a hablar, para que sea su palabra y nos haga entender lo que usted quiere para nosotros, Señor. Bendiga a cada hermano, Señor, para que todos entendamos lo que usted quiere para nosotros, la palabra verdadera, Señor. Que nos ayude a atesorar su palabra verdadera, Señor, y a darla por obra también, Señor. Gracias, Señor, por estar reunidos aquí, Señor. Te damos las gracias, Señor, también porque usted nos ha llevado aquí, Señor, y nos ha ayudado, Señor, a encontrar la verdad. Eh, Te damos las gracias también, Señor, porque usted nos da esto, Señor, para poder, Señor, llegar a escucharlo, Señor, porque si no es cierto, también es mal usado, Señor. Nosotros lo sabemos usar, Señor, para, para beneficiarnos, Señor, a través de conocer la verdadera palabra. Eh, en el nombre de tu Hijo, nuestro Salvador, Señor Jesús, Señor. Amén. 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 Bueno, entonces el estudio de hoy es sobre la doctrina de la Trinidad. La doctrina de la Trinidad es cierto de que en la palabra de Dios no existe la palabra Trinidad, ¿m? Pero tampoco existe la palabra Biblia. ¿Ok? Ahora bien, ¿cómo podemos definir esto de la Trinidad? Vamos a estudiar eso. Bien, vamos a ir viendo en Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27, que cuando se refiere a Dios, y esto lo tienen los judíos en su Biblia, ¿verdad? En el Tanaj, y todavía ellos no lo pueden ver y no lo entienden. Pero cuando vemos en la Biblia, cuando se refiere a Dios, se refiere a la pluralidad de Dios. Y otra cosa, en la escritura es importante cada detalle, y cuando se refiere por lo menos a Dios, al verdadero Dios, siempre va a ser con la letra D en mayúscula. Así fue traducido en la King James, así fue traducido también en las versiones sanas, como la versión 1602 o la 1909. ¿Verdad? Muy bien, entonces Génesis capítulo 1, versículos 26 al 27. Dice la palabra de Dios. Y dijo Dios en mayúscula, hagamos en plural, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, y en las aves del cielo, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que anda arrastrando sobre la tierra. 27. Y creó Dios, la D mayúscula, al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Ahora, ¿qué sucede con el hombre? ¿Cómo fuimos hechos, cómo fuimos creados nosotros a imagen de Dios y a semejanza de Dios? Porque nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Somos tres en uno. Somos tres en una sola persona. Hermano Miguel, creo que su micrófono está abierto. Gracias. Somos tres en uno. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros yo veo a la hermana Andrea, ¿verdad? Yo veo a una persona, pero yo sé que a la hermana Andrea está compuesta de un cuerpo
está compuesta de un alma y está compuesta de un espíritu. ¿Ok? El espíritu es el que da vida. El alma es el verdadero ser y el cuerpo es nuestro vehículo dentro de este mundo físico. Cuando alguien muere o fallece, ¿verdad? Se parte en tres. Así como cuando el Señor Jesús iba a ser bautizado por Juan el Bautista, vimos las tres personas, en separadas, pero son uno. Vimos al Señor Jesús, vimos a escuchar al Dios Padre, ¿verdad? Que se escuchó, y se escuchó y se vio al Espíritu Santo en forma de paloma. Ahí estaban los tres. Cuando alguien fallece, se separa en tres. Al sepulcro va, si fuera yo, ¿verdad? En el sepulcro alguien va al cementerio y si se recuerdan de mí, van a decir, ahí está el cuerpo del hermano Ronnie. El alma tiene dos lugares donde ir. En el caso mío, soy muy claro de que va para el cielo, ¿verdad? No por mis obras, sino por el Espíritu Santo, Dios que me selló y me salvó. Y el espíritu sale y regresa a Dios. Son tres en uno. Somos los únicos seres de la creación que tiene esta imagen y semejanza. Muy bien. Seguimos viendo la pluralidad de Dios, Dios con D mayúscula. Isaías capítulo 11, versículos 6 al 7. Isaías capítulo 11, versículos 6 al 7. Quien lo tiene lo puede leer. Leo yo, hermano. Isaías, capítulo 11, versículos 6 al 7. Morará el lobo con el cordero y el tigre con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas y el león como el buey comerán paja. Yo creo que, disculpe, era Isaías 6, capítulo 6, versículo 8. 6, capítulo 6, 8. capítulo 6. Capítulo 6, versículo 8. Perdón. 8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién nos irá? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Bien, ¿quién nos irá? ¿Verdad? Está en plural. De nuevo vamos a ir y entonces en el Señor Jesús está totalmente la plenitud de la divinidad. Gracias, hermano Víctor. Completamente la divinidad, ¿verdad? Colosenses capítulo 2, versículo 9. Colosenses 2, 9. Colosenses 2, 9. Ese detalle importante, ¿verdad? La D en mayúscula. Cuando se refiere a Dios, D en mayúscula. Yo, hermano, Sí, adelante, hermano. porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad en mayúscula. Correcto. Y en mi versión dice divinidad en mayúscula. Muy bien, entonces, bueno, y esto lo hago porque de repente alguien sea testigo de Jehová, ¿verdad? O que escuche este audio o este estudio y esperemos que puedan venir a la verdad. El pasaje favorito de los testigos de Jehová para desacreditar al Señor como Dios o decir que es un Dios menor que el Padre, ¿verdad? Es Juan capítulo 20 al 17. A ver qué dice Juan capítulo 20, versículo 17.
Juan 20 al 17. Juan capítulo 20, versículo 17. Ese es el que más les gusta. Dícele Jesús, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Ahí está Ronnie, ¿viste? El Señor Jesús es un Dios menor, porque el Señor Jesús tiene su Dios. Bueno, eso es un error, porque, ¿verdad? Eso es un error, porque vamos a ver de que simplemente Dios ha establecido un orden de las cosas. El Señor Jesús ahí está hablando como hermano, como hermano nuestro. Bueno, se me había pasado un pasaje sobre la pluralidad de Dios. Eso está en Génesis capítulo 11, o ya lo leímos. Génesis capítulo 11, versículos 6 al 7. Ya, ahí está el error. Ahí está el error, hermano Héctor, disculpe. Que yo había dicho Isaías, pero era más bien Génesis 11, capítulo 11, versículos 6 al 7. Discúlpenme por ese error mío. Génesis capítulo 11, versículos 6 al 7. Si quiere lo leer. La pluralidad de Dios. Leo, hermano. Adelante. 11, 6. ¿Al 11, cuánto? 6 al 7. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra. Y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Clarito. Gracias, hermano Genia. Entonces ahí está hablando en plural. Descendamos. Ok. ¿Cómo así, Ronnie? No, ¿cómo así que descendamos? Bueno, Dios tiene una forma, ¿verdad? De que Él es un ser trino. Bien. Vamos a ver aquí qué dice Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Leo, hermano. Adelante, hermano. Filipenses. Capítulo Sí, 2, versículos 5 al 8. Esto es interpretando lo que el Señor le dijo ahí a las mujeres, ¿verdad? En Juan capítulo 20 al 17. Bien. Bueno, ahí leo entonces 5 al 8, Filipenses 2. Hermano, estoy leyendo como siempre en una Reina Valera 1909. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a él, a los hombres, y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora bien, hermano Fernando, en su versión, la palabra Dios, ¿en qué la letra D, en qué está en mayúscula o minúscula? Sin embargo, se anonadó a sí mismo tomando forma de siervo, estoy leyendo, hecho semejante a los hombres, no, a ver, 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, de mayúscula. Ahí está, Ok, ahí está. muy bien. Eso no es digamos, eso no es menor. Eso es un detalle No, mayor, ¿verdad? La D mayúscula. es, ¿Por qué digo eso? Porque vamos a ver
vamos a ver que la palabra de Dios también describe a algunos dioses con D minúscula, ¿ok? Vamos a ver eso más adelante. Entonces, Filipenses 2:5-8, capítulo 2, versículos 5 al 8, da respuesta de lo que de Juan 20 al 17. El Señor Jesús es Dios. Entonces, en él habita toda la plenitud de la divinidad, ¿verdad? Y él, el cual siendo en forma de Dios, de mayúscula, ¿verdad? Él no, digamos, él vino aquí como en forma de siervo. Muy bien. Ahora, Dios Padre e Hijo son el mismo Dios, no la misma persona. Voy a volver a repetir eso. Dios Padre e Hijo son el mismo Dios, mas no la misma persona. ¿Cómo puede explicar eso usted, Ronnie? ¿Cuál es el mejor ejemplo para poder describir eso que usted está diciendo? Bueno, la mejor manera de describir esto es, no sé si han visto un huevo. Un huevo está compuesto por una cáscara, una yema y una clara. Usted puede agarrar el huevo y lo puede separar en tres: el huevo, la cáscara, la clara y la yema. Sin embargo, usted puede agarrar la yema, ¿verdad? Y apartarlo de las otras de los otros dos componentes del huevo. Y usted lo ve y usted va a decir, eso es un huevo. Eso es parte de un huevo, ¿ok? O si usted viene a agarrar una cáscara, usted lo ve, usted dice, eso es un huevo. Sin embargo, el huevo es uno, pero está compuesto de tres partes. Es lo mismo, pero esas tres partes igual se pueden separar. Tal cual como nosotros, igual. ¿Ok? Pero es el mismo Dios. Es el mismo Dios. Ahora, ¿qué pasa aquí? El Señor Jesús, vamos a ver qué dice en Juan 1. Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Vemos que la palabra también describe al Señor Jesús como la palabra. Juan capítulo 1, versículo 1 en adelante. Juan capítulo 1. Hay una mala traducción en las versiones. Bueno, la de Testigo de Jehová ni se diga, pero digamos, en la 1960 dice el verbo, ¿verdad? Leo, En la King James, ya le digo, hermano, en la King James dice the word, y así mismo debería ser la palabra. Adelante, hermano. Juan capítulo 1, versículo 1. en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Bien, vamos de nuevo a lo mismo. Esa palabra verbo no me gusta a mí, porque así no fue traducido en la King James. En la King James fue traducido, vamos a ver, the word, ¿verdad? The word. In the beginning was the word. Y aquí, bueno, en la 1602 dice, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Ahora pregunto yo, por lo menos en su versión, hermano Fernando, la palabra Dios, digamos, ¿cómo está? ¿En mayúscula, en minúscula? Mayúscula. Mayúscula. Ok, entonces ya estamos viendo que el Espíritu Santo ya lo va guiando, ¿verdad? De que hay un Dios con D mayúscula. Hay un Dios con D mayúscula, pero también hay otros dioses con D minúscula, y vamos a ver eso. Sí, perdón, hermano Ronnie, ¿me deja agregar algo? Adelante, hermano. A este texto, para compartirle con los hermanos, a este texto que usted acaba de dar, Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1, tiene una correlación también con el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 3, para el que después lo quiera buscar. Ok, perfecto. Gracias, hermano. Bien. Sí, donde dice,
Ajá. Perdón, en ese texto, rápido lo digo, en ese texto, Evangelio de Juan 13:3, dice que, hablando del Señor Jesucristo, sabiendo que Él había salido de Dios e iba a Dios. Salió de Dios e iba a Dios. O sea, ¿por qué? Porque era Dios. ¿Se entiende? Tiene correlación con lo que dice Juan 1:1, ¿no? Cuando dice que en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. El Señor, el escritor de Juan, ahí en capítulo 13, vuelve a decir esto que dice en el versículo 1 del capítulo 1, pero en otras palabras, ¿no? Que nuestro Señor Jesucristo había salido de Dios y volvía a Dios. Excelente. Gracias, hermano Fernando. Muy bien. Con respecto a la cáscara, la clara y la yema, que es un solo huevo. Vamos a ver esto. Isaías 44:6. Aquí para poder desmentir la mentira, de los que son unicistas y todos testigos de Jehová y todas estas sectas, hay que conectar al Señor Jesús con el Dios, porque usted va a ver que el testigo de Jehová todo es Jehová, Jehová, y al Antiguo Testamento. Bueno, hay que conectar al Antiguo Testamento, al Dios Jesús con el Antiguo Testamento, y vamos a ver que es el mismo Dios. Isaías 44:6. Isaías 44:6. Leo. Adelante, hermano. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero, yo soy el postero, y fuera de mí no hay Dios. Gracias, hermano Miguel. ¿Qué dice ahí? Dios, fuera de mí no hay Dios. Ese Dios, hermano Miguel, está en su versión, ¿en qué tamaño? Mayúscula. En mayúscula, ok. Vamos a conectarlo. Vea lo que dice aquí, ¿verdad? Yo soy el primero y yo soy el postrero y fuera de mí no hay Dios. Vamos a conectar este Dios con el Señor Jesús. Revelaciones capítulo 1, versículos 17 al 18. Revelaciones capítulo 1, versículos 17 al 18. ¿Leo? Adelante, hermano. Y cuando yo le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y he sido muerto, y he aquí que vivo por siglos de siglos, amén, y tengo las llaves del infierno y de la muerte. Ok, hermano Fernando, yo voy a leer otra vez Isaías 44:6. Por favor, léame usted ahora otra vez Revelaciones 1:17. ¿Será este el mismo Dios? Porque Dios dice que fuera de mí no hay Dios. Dice, así dice el Señor, Rey de Israel y su Redentor, el Señor de los ejércitos. Yo el primero y el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Por favor, ¿puede volver a leer el 1:17? ¿Quién es el primero? Sí. Primero que todo, ¿quién es el que está hablando ahí en Revelaciones 1:17? Nuestro Señor Jesucristo. El mismo Señor Jesucristo. Exacto. Adelante, hermano. Y cuando yo le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Más claro, ni el agua. ¿Es el Señor Jesús Dios? Ahí está. Hermano, Amén. si me Amén. Él es permite, Dios. me permite, yo quiero agregar otro que aprendí también con respecto a que ellos creen en un solo Dios y que dice que nosotros creemos en dos dioses. Es al revés. Ellos son los que son politeístas, porque en Juan 1:1, yo tengo la Biblia de los testigos de Jehová, ellos cambiaron. Dice que Cristo que era un Dios, dice, un Dios menor. Entonces ahí está hablando de dos dioses y se contradice con Isaías, con lo que acabamos de leer en Apocalipsis.
que dice que fuera de mí no hay otro Dios. Y sin embargo, ellos dicen que Dios, que Cristo es un Dios menor. Ahí se están contradiciendo. Se dice que fuera de mí no hay otro Dios. Hay un solo Dios. ¿Vio? Ni ellos mismos se dan cuenta del cambio que hicieron en su Biblia al decir eso que leímos que en el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era un Dios, ponen ellos en su traducción. Entonces ahí están haciendo dos dioses. Y sin embargo la Biblia es clara cuando habla que hay un solo Dios y fuera de mí no hay otro Dios. Es clarito. Ellos ahí no se dan cuenta que ellos mismos se contradicen. Así Eso es, hermano. quería ayudar, hermano. Excelente aporte. Gracias, hermano Eugenia. Ahora bien, ¿quién es el Señor? ¿Verdad? ¿Quién es el Señor? Vamos a ver, ¿quién es el Señor? Éxodo, ¿verdad? Cuando ¿quién fue que le habló a Moisés allá en el Sinaí? Fue Dios, ¿cierto? Ok. Éxodo capítulo 20, versículo 3. Vamos a conectar al Señor con el Señor Jesús, del Antiguo Testamento y el Señor Jesús. Éxodo capítulo 20, versículo 3 y Éxodo capítulo 20, versículo 7. Sí, leo yo mismo. Dice Éxodo 3 y 7. 20, 3, 7. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese dioses es con D menor. Y 7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios, mayúscula, en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Y esa de mayúscula, pero bueno, aquí en la versión mía dice, no tomarás el nombre del Señor tu Dios. Y Señor, vea que lo puso todo no solamente la S, sino que toda la palabra, S-E-N-O-R, en inglés Lord, ¿verdad? Es todo en mayúscula. Ok. Entonces dice que no tomarás el nombre del Señor. Ok, muy bien. Vamos a ver aquí entonces, ¿quién es este Señor? En mayúscula todo. Filipenses 2:11. El Señor, ¿verdad? El Señor. Palabra clave ahorita mismo. Señor. Filipenses capítulo 2, versículo 11. Filipenses 2:11. Vamos a ver aquí. Dice, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Señor. Y la S en mayúscula. ¿Ok? Eso es un detalle importantísimo siempre. Vea cómo las Biblias traducen, la Biblia sana traduce todo bien sano. Ese Señor para la Sí, gloria de Dios Padre. hermano Ronaldo. Adelante. Fíjate, en la Biblia que yo estoy leyendo, que es la 1960, date cuenta cómo no pueden borrar las cosas como quieren borrarlas. Porque en el otro capítulo, como bien dice, lo travijesa. Y ahora en este, sin embargo, el Señor sí te lo pone en mayúscula. No te lo pone en minúscula. Deberían ponerlo en minúscula. Para que veas que quieren tapar, pero a veces no pueden. Porque aquí mismo está en mayúscula, vamos. Correcto, correcto. Muy bien. Vamos a ver qué sigue diciendo el apóstol Pablo. ¿Por qué? Compara que Jesucristo es el Señor y es un solo Señor, como está en Éxodo 20. Efesios capítulo 4. Al micrófono. Efesios capítulo 4, versículos 4 al 6. El micrófono a la hermana Eugenia. Gracias. Efesios capítulo 4, versículos 4 al 6. ¿Ah? Quien lo tiene lo puede leer.
Efesios 4, versículos 4 al 6. Tengan en cuenta, por favor, las mayúsculas, eso es importante. Leo, hermano. Adelante. Digo que es que aquí en el Efesios 4, del 4 al 6. Un cuerpo y un espíritu, como sois también llamados en una esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todas las cosas y por todas las cosas y en todos vosotros. Gracias, hermano Javier. Entonces, adelante. Adelante, hermano Javier. No, siga, hermano, siga. Gracias. Entonces, ahí está, un Señor, un Dios. Ok, muy bien. Vamos a ver entonces, un Dios. Y el Señor, ya la palabra me interpretó que el Señor es el Señor es el Señor Jesús. Muy bien. Un Dios, este Dios está en mayúscula. Ok, vamos a ver qué le dijo el apóstol Tomás al Señor Jesús. Juan capítulo 20, versículos 26 al 29. Juan capítulo 20, versículos 26 al 29. Juan capítulo 20, versículos 26 al 29. Yo, hermano, Adelante, hermano. 26 y 29. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y le dijo, paz a vosotros. Y luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Qué claro, hermano. 29 también. Sí, por favor. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Le pregunto yo, hermano Eugenia, ¿el Señor Jesús reprendió a Tomás por llamarlo Señor en mayúscula y Dios en mayúscula? No, hermano. No lo reprendió. Reconoció como Dios. Lo entendió, lo reconoció como Dios. Correcto. Porque le dijo, mi Señor y mi Dios. Entonces, y el apóstol Pablo dice un Señor, un Dios en mayúscula las dos, ¿verdad? Y aquí vea que esto se tradujo, cuando se tradujo del original, el Señor está en mayúscula y el Dios está en mayúscula. Ahí se conectan las piezas de que el Señor Jesús es Dios, junto con el Padre y junto con el Espíritu Santo, simplemente de que el Señor Jesús es la palabra, está el Dios Padre y está el Dios Espíritu Santo. Son una sola persona, es un solo Dios, pero tres diferentes personas. Eso está claro. Ya la palabra de Dios lo dijo. Ok. El Señor no reprendió a Tomás sabiendo que sabiendo que Tomás había fallado a la ley. Porque vea que en el Antiguo Testamento la ley dice muy clara. ¿Qué dice la ley? El hermano Miguel lo leyó. ¿Qué dice la ley? No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Verdad? O no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Ahí Tomás, y ellos estaban en ese momento, bueno, ya el Señor había dado la luz de su vida, pero era una flagrante, digamos, era una flagrante acto contra la ley. Haber llamado al Señor Jesús Dios
si es que él no era Dios, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que a él le hubiera tocado muerte. Pero no, el Señor Jesús no lo reprendió. El Señor Jesús lo aceptó lo que es. Él es Dios. Muy bien. ¿Puedo agregar algo, hermano Ronnie? Adelante, hermano Fernando. Sí, hermanos, también podemos ver que nuestro Señor Jesucristo es uno con el Padre, o sea, es Dios. Tenemos también, por ejemplo, cuando Él perdonaba pecados, ¿no? Cuando los fariseos murmuran, cuando le llevan al paralítico y el Señor dice, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Y qué murmuran los fariseos? ¿Qué dice este? Solo Dios puede perdonar pecados. Y que, bueno, ahí se produce un diálogo, ¿no? Y el Señor le dice, bueno, ¿qué es más fácil decirle a un hombre? Porque el Señor, en ese diálogo el Señor les demuestra que Él es Dios, ¿no? Y tenemos otro texto ahora, si me permite compartir. Éxodo, ya que estamos en Éxodo, Éxodo capítulo 3, verso 14. Comparémoslo con Juan, capítulo 8, verso 58. Muy bien, vamos a leerlo. Éxodo, otra vez, hermano, disculpen. Sí, Éxodo 3:14, compararlo con Juan, Juan capítulo 8, verso 58. Bueno, yo voy a leer Éxodo 3:14. Dice, y dijo Moisés a Dios, Dios en mayúscula, ¿ok? He aquí, cuando llegue yo a los hijos de Israel y les diga, el Dios en mayúscula de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Y respondió Dios en mayúscula a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Ahora vamos a conectar este yo soy, como dice el hermano Fernando, con el yo soy que aparece en el Nuevo Testamento. Adelante. Yo leo Juan 8:58. ¿Puede ser, hermanos? Adelante. Díjoles Jesús, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y ahora pregunto yo, hermano Fernando, ¿por qué es que los judíos querían en ese momento matar al Señor Jesús? ¿Por qué lo querían matar? Porque los judíos interpretaban que él estaba usando el mismo pronombre de Éxodo 3:14, de Dios. Se estaba haciendo Dios a sí mismo. Por eso agarraron piedra. Los judíos le entendían. Por eso yo les compartí el otro día también, hermanos, cuando hablamos sobre el tema de la divinidad de nuestro Señor, que en el Evangelio de Juan lo escribe justamente presentando a nuestro Señor como Dios encarnado, que esto que se confirma también en 1 de Timoteo 3:16, ¿no? Como el misterio de la piedad, ¿no? Parte del misterio de la piedad. ¿Puedo complementar con Juan 14? Primera de Timoteo, leamos Primera de Timoteo, perdón, hermano Ronnie, Primera de Timoteo 3:16, hermano. Sí, no, antes de eso, creo que el hermano Javier, es que cuando el hermano Javier habla como que se entrecorta. Adelante, hermano Javier, diga. No, preguntaba que si podía complementar con Juan 14. Claro, adelante. Y después vamos con el texto del hermano Javier. Gracias, hermano. Juan 14, del 8 al 11, dice la palabra del Señor. ¿Me escuchan bien? Sí. Alto y claro. Hermano. Sí.
Dícele Felipe, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dice, tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido aún, Felipe. El que me ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy todo en mayúscula? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo de mí mismo, mas el Padre que mora en mí, o sea, el Espíritu del Padre que estaba en él hace las obras. Creedme que yo soy, nuevamente en mayúscula, en el Padre y el Padre en mí, o si no, creedme por las mismas obras. Más claro, imposible. Posible, sí. Ahí está, hermano. Gracias, hermano Javier. Hermano Fernando, adelante. Sí, no, está bien, ya está, no quería decir nada. Adelante usted, hermano, siga usted. Íbamos a leer 1 Timoteo 3:16, que es lo que estaba hablando el hermano Fernando. Ah, Y ahí dice, sí, correcto, primera de Timoteo 3:16, leamos ahí porque eso, ahí Pablo está revelando el misterio de la piedad. No, pero hermano Fernando, todavía no, porque ese pasaje lo tengo aquí en el estudio. Ya voy para allá. Ah, no dije nada, entonces disculpe. ok, Ok, bueno, estamos conectando ahora al Dios del Antiguo Testamento con el Dios Señor Jesucristo. Ok. Dice Dios en el Antiguo Testamento, ¿verdad? De que fuera de él no hay quien salve. Isaías 43:11. Fuera de él no hay quien salve. Dice la palabra de Dios. Y alguien que me lea Tito 3:6. Yo voy a leer y alguien que me lea para ver Oseas Isaías 43. 43:11. Y alguien que me lea, por favor, Oseas 13, 13:4. ¿Ok? Muy bien. Voy a leer yo Isaías 43:11. Dice, yo el Señor en mayúscula, y fuera de mí no hay quien salve. ¿Ok? Testigo de Jehová. Dice Dios en el Antiguo Testamento que fuera de él no hay otro Dios que salve. Ok. ¿Qué dice? Bueno, y ¿alguien tiene Oseas 13:4? sí, yo mismo. Adelante, hermano. Oseas 13:4. Mas yo soy Jehová tu Dios, desde la tierra de Egipto. No conocerás, pues, otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. Bien, cuando dice yo soy Jehová tu Dios, en mayúscula, y cuando dice otro Dios fuera de mí, en minúscula. Correcto, porque no hay, otro Dios sería un Dios menor, ¿verdad? Entonces no hay otro Dios menor, digamos, no hay otro Dios, así es sencillo. Bueno, entonces ya vemos 2 versículos que dicen que no hay otro Dios fuera de Dios que salve, ¿verdad? Ok. ¿Qué dice Tito 3:6? ¿Quién lo tiene, por favor? Tito, capítulo 3, versículo 6. Leo yo mismo también. El cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. ¿Clarito? Muy claro. Una cuestión, hermano. Sí. Aquí dice que es solamente Salvador, que solamente es por él. ¿Dónde queda la católica con la Virgen? Que yo veo muchos por ahí que están con la Virgen que vamos, que no me aman. La Virgen hizo su trabajo bien hecho, fue muy bendita, pero no tenemos que, no es nuestra redentora. Al contrario, ella pidió salvación también. Ok, ahí está.
Entonces, gracias, hermano Miguel. ¿Qué quiere Sí. decir eso? ¿Qué quiere decir eso entonces? ¿El Señor Jesús es un Dios menor o el Señor Jesús no es Dios? Que el Padre y el Señor Jesús son dos dioses diferentes, que no sé qué. Eso, la palabra muy claro lo dice en el Antiguo Testamento, que no hay otro Dios que salve, ¿ya? No hay el primero y el último, el primero y el postrero, solo es uno. Hay ¿Verdad? dos dioses. O que Como hay dicen dos ellos. dioses. Serían politeístas, entonces ellos. Exacto. Ellos que dicen que son monoteístas, son politeístas porque dicen que existe otro Dios menor. Es imposible. La palabra dice que hay un solo Dios. Entonces, ya vemos de que la palabra, ahora sí estamos viendo cómo la palabra se va entrelazando ella sola. Hermano Fernando, ¿quería decir algo? Disculpe. Sí, no, ya está, no. Listo, no, nada, gracias. Ok, bueno, entonces vamos con, entonces, que Dios fue manifestado en la carne. Ok, vuelvo y repito eso. Dios fue manifestado en la carne. Bueno, ya leímos Juan 1:1, ¿verdad? Vamos a leer Isaías 9:6. Isaías capítulo 9, versículo 6. Isaías capítulo 9, versículo 6. Isaías, Dios, esta es la doctrina de Dios fue manifestado en la carne. Isaías capítulo 9, versículo 6 dice, y alguien que me lea Revelaciones 1:8. All right. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamaráse su nombre, admirable, en mayúscula, consejero, en mayúscula, Dios fuerte, en mayúscula, Padre eterno, en mayúscula, príncipe de paz, en mayúscula. ¿Ok? Dios Padre eterno se ha manifestado en la carne. Primera de Timoteo 3:16, con el texto que estaba dando el hermano Fernando, ahora sí. Primera de Timoteo 3:16. Perdón, el primer texto era Isaías. Isaías capítulo 9, versículo 6. Pregunto yo, ¿quién es este niño a quien su nombre es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz? Dios con nosotros, Emmanuel, nuestro Señor Jesucristo. Ahí está, más clara en el agua. Entonces, 1 Timoteo 3:16. Es un misterio. Eso es un misterio para los unicistas o unicitarios, ¿verdad? Que creen, no sé qué, creen en sus herejías. O esto es un misterio para los testigos de Jehová y para todos los que no son salvos. ¿Cuál? Versículo 1 Timoteo 3:16. Leo. Adelante, hermano. Y sin contradicción, atención acá, y sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne. Ahí está. Eso conecta. Adelante, hermano. Sí. Ha sido justificado con el Espíritu, ha sido visto de los ángeles, ha sido predicado a los gentiles, ha sido creído en el mundo, ha sido recibido en gloria. Ahora bien, perdón, ¿no? Cuando dice 1 Timoteo 3:16, dice, Dios ha sido manifestado en carne, hermanos, para que después si alguien lo quiere buscar, tiene una concordancia con 1 de Juan, capítulo 4, verso 2. Gracias.
Excelente, vamos para allá. Primera de Juan 4:2. Sí, correcto. Tiene una concordancia con 1 Timoteo 3:16, cuando dice, Dios ha sido manifestado en carne, porque ahí vamos a entender bien lo que quiso decir el apóstol Juan, cuando escribe lo que escribió ahí, en su primera epístola, capítulo 4, verso 2. Y ahí en Juan, primera... Adelante, hermano Miguel, sí. sí, para leer el capítulo que ha dicho el hermano Fernando. 1 Juan 4:2. Adelante. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Correcto, gracias. Y en 1 Timoteo 3:16, cuando dice Dios se fue manifestado en carne, ¿es un Dios menor o un Dios mayor? ¿En mayúscula o minúscula? Está con mayúscula. Ahí está. Ok, entonces, vamos a ver aquí. Entonces, ese es el otro misterio que la Escritura ya nos reveló. ¿Quién es el Dios que se manifestó en carne? ¿Quién es el niño que ha nacido y que llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz? Dios fuerte es lo mismo que el todopoderoso, ¿ok? Todopoderoso. Revelaciones 1:8. Revelaciones 1:8. Sí, leo. Adelante. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Ahí está, y el que está hablando ahí es el Señor Jesús. Y no hay nadie que sea Dios fuerte, todopoderoso, solo hay uno. ¿Ya? Solo hay uno. Pero bueno, ya hemos dicho de que el Padre, la Palabra y el Espíritu son tres personas diferentes, pero un solo Dios. Porque ya vimos la pluralidad, ¿verdad? Al principio del estudio vimos la pluralidad cuando Dios hablaba en el Antiguo Testamento y dijo Dios, ¿quién nos irá? O descendamos, o dijo Dios, hagamos, en plural. Ok, bien, entonces, bueno, yo creo que ya está claro aquí en el estudio de que el Señor Jesús es Dios. All right, ahora vamos a ver el Espíritu Santo como la tercera persona. Juan capítulo 4, versículo 24. ¿Qué es Dios? Juan capítulo 4, 24. Leo. Adelante, hermano. Dios, ¿qué es Dios? Bueno, enseguida viene la respuesta. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Bien, entonces ahora el Espíritu Santo vemos de que nos está guiando a otra persona, que es el Espíritu Santo. Segunda de Corintios 3, 17 al 18. Segunda de Corintios 3, 17 al 18. Segunda de Corintios 3, 17 al 18. Leo. Adelante, hermano. Porque el Señor es el espíritu y donde hay el espíritu del Señor, allí hay libertad. Bien, Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma semejanza, como por el Espíritu del Señor. está bien. Ahí está, ¿no? Gracias, hermano. Hechos o Actos, capítulo 5, versículos 3 y 4. Actos o Hechos, capítulo 5, versículos 3 y 4.
Hechos capítulo 5, 3 y 4, ¿no? Correcto. Si alguien tiene el micrófono abierto, no se le puede escuchar al hermano Javier. Hermano, ¿me lo repite lo de Hechos? Hechos capítulo 5, versículos 3 y 4. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón? ¿Por qué ha llenado Satanás tu corazón que mintieses al Espíritu Santo y defraudases del precio de la heredad? Quedándose, no se te quedaba a ti y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué has concebido estas cosas en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Gracias, hermano Javier. Entonces, adelante, hermano Javier. Siga, mi hermano, siga. Entonces, Ananías, ¿a quién le mintió? Al mismo Dios. Al Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu Santo qué pasa ahí? ¿Verdad? El Espíritu Santo es otra persona. ¿Ya? Esta es la doctrina, estamos estudiando la doctrina de la Trinidad, recuerden, ¿verdad? Bueno, entonces, le mintió al Espíritu Santo. Ok, entonces esa es otra persona y vemos de que Dios es espíritu. Hebreos capítulo 3, versículos 7 al 12. Hebreos capítulo 3, versículos 7 al 12. Aquí el apóstol Pablo, que escribió, es el que escribió el libro de Hebreos a los hebreos. ¿Hay alguien aquí que sea hebreo? No, todos somos gentiles. Pero bueno, el libro de Hebreos podemos sacar mucha doctrina también para nosotros, mucha enseñanza. Hebreos capítulo 3, versículos 7 al 12, ¿qué dice? ¿Leo? Adelante. Pero un momentito, ¿hay alguien más que quiera participar? No sé, la hermana Norma, la hermana Andrea, si pueden, o el hermano Ricardo. Todos estos son galardones, ¿verdad? No se lo, gánenselo. Es que yo llego, hermano, justo, me demoro en encontrar la palabra cuando ya la están leyendo. Bueno, no hay problema. Si quiere lo lee usted, hermana. Adelante. La hermana Norma también, si puede, también está bienvenida. Todo esto que hacen aquí a leer y estos son galardones que el Señor les tiene. No, A y ver, también, permítame, hermano, déjame checar. Adelante, hermana Norma, sí. ¿Cuál es ¿me puede dar otra vez la cita, por favor? Bueno, la hermana Andrea va a leer Hebreos 3, 7 al 12. Y hermana Norma, le pido que me lea Salmo 95, versículos 7 al 11. Ok. Sí, es que el hermano Miguel también a mí me gana cuando encuentra. Salmo 95. Del 7 al 11, Del ¿verdad? 7 al 11. Hermano, ¿me puede repetir la que me dijo a mí? Chao. Hermana Andrea, Hebreos capítulo 3, versículos 7 al 12. Y Salmo 95. Del 7 al 11, esa la tiene la hermana Norma. Ya me perdí. Hebreos Es que yo capítulo, tengo la Biblia. Hebreos capítulo 3, versículos 7 al 12.
Entonces, Hebreos capítulo 3, 3. versículos 7 al 12. Amén. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres. Me probaron y me vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me indigné con aquella generación y dije, perpetuamente yerran de corazón, y ellos no han conocido mis caminos. Y así yo juré en mi ira, ellos no entrarán en mi reposo. Amén. Ajá, y el versículo 12. El 12 ya. Mirad, hermanos, que ninguno de vosotros haya corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Bueno, gracias, hermana Andrea. Vea lo que dice antes de ir con la hermana Norma. Dice, por lo cual como dice, o sea, algo tiene que ser una persona. Es una persona que dice algo. Ese es el Espíritu Santo, dice, como dice el Espíritu Santo. ¿Está claro, verdad? Amén. Dice el Espíritu, esa es una tercera persona. Ok, y entonces aquí lo que leyó la hermana Andrea es lo que el apóstol Pablo está citando, lo que va a leer del Antiguo Testamento, lo que la hermana Norma va a leer ahorita. Adelante, hermana Norma. Sí, es Salmo 95 del 7 al 9. 7 al 11. Al 11, perdón. Dice, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su dehesa y ovejas de su mano. Si hoy oyere su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como el día de Masa en el desierto, donde me tentaron vuestros padres probándome y vieron mi obra. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo, es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. ¿Es igual a lo que dijo la hermana Andrea en Hebreos? ¿Sí o no? Sí. Amén. Igualito. ¿Y quién fue el que dijo eso? El Espíritu Santo. Así lo dijo, así dice Hebreos 3:7. ¿Vio? Esa es otra persona, esa es la tercera persona dentro de la Trinidad. Son un solo Dios en tres personas. Ok. Vamos a ver. Un comentario, ¿puede ser, hermano? Adelante, hermano. Sí, me venía a la mente también con esto del espíritu que usted mencionó recién, hermano Ronnie, cuando el Señor Jesucristo le está hablando a los discípulos, creo que Juan capítulo 16, creo, cuando Él dice que les enviaría al Consolador, dice, Él los llevará hacia toda verdad, dice, y les hará saber todo lo que habrá de venir, porque tomará de lo mío. Porque tomará de lo mío, resalto otra vez, porque tomará de lo mío. Ahí vemos, ¿no? Es la persona del Espíritu Santo tomando de la persona del Hijo. Ahí está, si bien no está la palabra persona, pero se entiende que el Espíritu, por eso el Señor dice, Él tomará, porque tomará de lo mío. Dios lo hará saber. Bueno, ahí está, ¿no? Ahí se ve también, cuando el Señor dice esto, está haciendo esa división. Se está distinguiendo del Espíritu, o sea, la persona del Hijo se distingue de la persona del Espíritu. Cuando dice, tomará de lo mío, Dios lo hará saber. Esto. Exactamente. Muy bien, gracias, hermano Fernando. Gracias a la hermana Andrea, gracias a la hermana Norma. Adelante, hermano Eugenio. Usted está por leer el versículo, el capítulo Hechos de 15, en el concilio de Jerusalén. Usted está por leer sobre el Espíritu Santo ahí, hermano. Así para yo colaborar con un texto
Adelante. No, estoy por leer. de No, ese no lo tenía, pero si usted lo tiene, hermana, sí. adelante. Sí. Vio, por ejemplo, cuando estaban ellos en el concilio, que les dijo que no nos impongan la carga de guardar, lo resumo primero así, sobre judaizarnos, ¿no? Por supuesto que hubo una disputa entre los apóstoles. Entonces, en el versículo 15, 10 dice, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Y siguen hablando. Pero en el versículo 28 del mismo capítulo 15 dice clarito, si le leo el 27 es mejor. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, lo que ellos decidieron en el concilio. El 28 dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo, en mayúscula, y a nosotros, no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardáis, bien haréis, pasando bien. Vio que dice clarito el versículo 28, que ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Eso quería compartir, hermano. Excelente, muchas gracias, hermana Eugenia. Muy bien. Siguiendo con esa misma línea, vamos a seguir en Actos 21, capítulo 21, versículo 11. Capítulo 21, versículo 11. Dice, el cual cuando vino a nosotros, tomó el cinto de Pablo y atándose a sí mismo los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice, habla. ¿Ok? Esto dice el Espíritu Santo. Al varón cuyo es este cinto, así le atarán los judíos en Jerusalén, le entregarán en manos de los gentiles. Así que déjeme decirle algo, hermanos y hermanas. Si hay alguien que le dice a usted que el Señor Jesús no es Dios, ¿verdad? Porque solamente hay un solo Dios, entonces tendrían que decir que el Espíritu Santo tampoco es Dios. Tendrían que decirlo igual, porque aquí estamos viendo de que el Espíritu Santo dice cosas también. La hermana Eugenia lo dijo, que le pareció bien al Espíritu Santo. ¿Verdad? Vamos a leer otro pasaje. Ahí mismo en Actos, capítulo 22, versículos 18 y 19. Bueno, dice, y le vi que me decía, date prisa y sal prestamente fuera de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio de mí. Y yo dije, Señor, ellos saben bien que yo encerraba, Señor en mayúscula, ¿verdad? Que yo encerraba en cárcel y azotaba por las sinagogas a los que creían en ti. ¿Verdad? Este señor ya la escritura nos interpretó quién es. Vamos con otro pasaje. Aquí dice Pablo llamando al Espíritu Santo Señor. ¿Por qué? Es el Espíritu Santo, Pablo, ¿verdad? Lo reconoció igualmente Señor. Actos 28-25. Actos 28-25 y Isaías capítulo 6, versículos 8 al 9, por favor. Actos 28-25 y alguien me lea Isaías 6, 8 al 9. Actos 28-25. Las hermanitas, o el hermano Ricardo, las hermanitas. Señor, Hermano, vamos a dejar a las hermanitas también que participen. bueno, adelante. Hermana Andrea, hermana Norma. Hermano, hermano, Actos 28.
Leo. Sí. Estoy buscando Isaías. ¿Cuánto era, hermano? Isaías, ¿cuánto? No, Sí, Hechos primero. Hechos sí, pero 28, 25. la Más hermana, fácil. la hermana Andrea va a leer Isaías 6, 8 al 9. Y hermana Ah, Eugenia, Actos 28, 25. 25. Nada ¿Cómo más no? esos dos, yo no. Sí, así sí, lea, Normita, lee, por favor. Sí, esos son los A ver, últimos dos otra vez. pasajes. Ajá, para adelante. Ok. Entonces, yo leo ¿cuál? ¿Hechos qué, perdón? Capítulo 28, 28, 25. versículo 25. Hechos 28, 25. Sí. Ok. Dice, y como fueron entre sí discordes, se fueron después de haber dicho a Pablo una palabra. Bien habló el Espíritu Santo por el profeta Isaías a nuestros padres. ¿Solo ese? Ajá, ¿Solo sí. ese, no? 26. Bueno, lea el 26 para que entonces conectemos con lo que dijo el Espíritu Santo. Ajá, adelante. Ok. Diciendo, ve a este pueblo y diles, oyendo oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Es el 26. Ahora la hermana Andrea. Isaías 6, del 8 al 9, ¿era? Correcto, hermano. Ahora vamos a conectar. Hermana Norma, vea lo que usted dijo, ¿verdad? Para ver. Vea lo que usted dijo. Y como fueron dichos, ok. Bien habló el Amén. Espíritu Santo. Bien habló el Espíritu Santo a través de el profeta Isaías. Adelante, hermana Andrea. Ya, amén. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién nos irá? Entonces yo respondí, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. ¿Es lo mismo que dijo la ¿No? hermana Norma? Sí, es lo Igualito. mismo. Entonces, dice, bien dijo el Espíritu Santo a través del profeta Isaías. Esa es otra persona, hermanos. Entonces, vea cómo la escritura con escritura nos da la verdad. ¿Vio? Yo no puedo hacer doctrina de un solo pasaje. Ahora, ¿qué es lo que pasa con aquellos que dicen, no, que el apóstol Pablo escribió al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo? ¿Verdad? Porque así aparece el apóstol Pablo escribiendo, ¿verdad? ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué el apóstol Pablo escribe así? O el apóstol Juan también, en el libro de Revelaciones. ¿Por qué? Simplemente porque Dios estableció un orden de las cosas, ¿ya? El Dios Padre, el Señor Jesucristo, que es cabeza nuestra, nosotros que somos la iglesia, el varón y la mujer. No que la mujer sea menos que el varón, simplemente la mujer que se enoje con eso no se está enojando conmigo que lo estoy diciendo, ¿verdad? Se está enojando con Dios porque es que ese es el orden del patrón que Dios estableció. Dios Padre, el Dios Hijo o el Dios la Palabra, que es el Señor Jesucristo, ¿verdad? Que es cabeza de la iglesia, ¿verdad? El varón y la mujer. Repito, no que la mujer sea menor que el varón, simplemente que Dios estableció el orden de las cosas así. Punto y aparte. No discutan con este servidor, yo solamente soy el mensajero. Bueno, ¿Puedo agregar algo, hermano Ronnie, algo dijo usted? adelante, hermano. Por esto, hermanos, no existe el pastorado femenino. No existe el pastorado femenino. Inclusive, yo voy a agregar otro texto al que dijo el hermano Ronnie, cuando el apóstol Pablo da los requisitos para el pastorado, él dice que el pastor tiene que ser marido de una sola mujer.
pero no dice nada con respecto a la mujer. No dice mujer de un solo marido, dice nada más que marido de una sola mujer. Y entonces, ¿qué pasa con estas mujeres que dice, se andan autoproclamando pastoras? Están contendiendo contra Dios, y eso es grave, porque Amén, hermano. están contradiciendo la palabra de Dios, están contradiciendo a Dios. Se están tomando una atribución que Dios no les concedió. Y tampoco es machismo, como dicen ahora también los grupos progresistas de izquierda, ¿no? Porque el problema es que en muchas iglesias se ha infiltrado este espíritu, ¿no? Hermano, Del feminismo radical, ¿vieron? Entonces, ojo con hermano, esto. ¿puedo hablar? Sí, sí, adelante. Bueno, amén, gracias, hermano. Lo que pasa es que ahí donde a mí, en la iglesia que yo estaba, bueno, la señora del pastor, que era su segunda esposa, era pastora, po. Y, ¿cómo se llama? Ay, se me fue lo que iba a preguntar. Pues se me fue lo que iba a preguntar, es que tengo a mi hijo aquí que se me está portando súper mal y tengo que estar, pero como luchando para poder escuchar la palabra. Y yo iba a preguntar eso, porque ellos tienen una mujer que es pastora y que es la segunda esposa, o sea, en ese sentido, ellos están condenando a todos los que están en su supuesta iglesia. Bueno, hermana Andrea, ahora yo le voy a responder eso, pero en un momentito cuando terminamos el estudio. Porque eso que están haciendo es ir en contra de la palabra de Dios. Ellos dicen que no, pero es muy claro que el apóstol Pablo dice, no permito que la mujer, ¿verdad?, ejerza autoridad sobre el varón, porque el varón no fue el engañado, fue la mujer, ¿verdad? Dígame si hay algo que no se entienda en lo que dice el apóstol Pablo ahí. No permito que la mujer ejerza autoridad sobre el varón. Y que si va a aprender, aprenda en silencio. Ellos hablan de una mujer que se me olvidó que es de las mujeres antiguas que predicaban la palabra también, pero no me recuerdo cuál de todas las que nombraban decían que predicaban la palabra. Claro. Usted, hermana Andrea, y las hermanas aquí pueden predicar el evangelio, claro que sí. Pero sigamos, nosotros vamos a formar una asamblea, ¿verdad? Vea que ustedes están aportando aquí, ¿sí o no? Ustedes aportan y todo lo demás. Pero ellas ahí están ejerciendo autoridad sobre todo varón que está ahí con ellos, ¿verdad? El varón tiene que ir con ellas y todo eso, y eso no es bíblico. Pero vea, ustedes pueden predicar el evangelio. Eso, ustedes pueden dar una palabra, ustedes pueden leer un pasaje. En la reunión de damas, por ejemplo, en la reunión de mujeres, nosotros sí hablábamos porque éramos todas mujeres. Y en el culto, siendo de sana doctrina, por supuesto, jamás predicó una mujer, siempre el varón. Y el apóstol Pablo, agregando que dice que la mujer no permite que enseñe, dice que si la mujer quería hablar, que en el hogar le pregunte al esposo algo que no entendiera, que no hablara en el púlpito. Pero sí, en la reunión de mujeres, como éramos todas mujeres, nosotros sí dábamos la palabra o mensaje, pero en el culto general nunca, jamás. Siempre el hombre. Bueno, después desarrollamos ese tema porque ese tema es otro. Vamos a terminar entonces, ya estamos terminando. Entonces ya vimos de que hay un Dios, ¿verdad? En tres personas diferentes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios en tres personas. Y ahora vemos que ese Dios es un Dios con la D mayúscula, pero ahora vamos a ver que hay otros dioses que la Escritura menciona con D minúscula. Si el Señor Jesús hubiera sido Dios con D minúscula o un D menor, el Espíritu Santo a sí mismo lo hubiera traducido o lo habría escrito, pero no. El Espíritu Santo escribió al Señor Dios y lo conectó con el Dios del Antiguo Testamento, ¿verdad? Que fuera de Él no hay quien salve, fuera de Él no hay otro Dios, y Él es el Dios todopoderoso, el Dios fuerte.
Bueno, vamos a leer Salmos 82:1. Salmos capítulo 82, versículo 1. Hermano Ronnie, Sí, perdóneme, adelante. ¿Puedo Adelante. citar algo más para cerrar ese tema que usted dice y pasamos al texto que usted quiere ahora? Adelante. ¿Me deja agregar algo? Claro. Hermanos, Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículos 9 al 11. Yo lo leo, así ganamos tiempo. Dice, y aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Versículo 10. Y luego, subiendo del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Versículo 11. Y hubo una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tomo contentamiento. Acá tenemos, acá, hermano, tenemos algo poderosísimo para destruir a los testigos de Jehová, la doctrina de los testigos de Jehová, mormones y toda falsa secta que niega la Trinidad. Los unicitarios. ¿Qué es lo poderoso de este texto, hermano? Lo poderoso es que las tres personas se están manifestando simultáneamente. Vemos al Hijo subiendo de las aguas, vemos al Espíritu Santo descendiendo en forma de paloma y vemos al Padre, la voz desde el cielo, que declara que tiene contentamiento en su Hijo. Las tres personas de la Trinidad actuando simultáneamente. Amén. Game Exacto. over. Game Exactamente. over. Como las pantallitas de los videos. Jaque Game mate. over. Dale un Sí, jaque mate. ahí está esto. No quería dejar de decirles esto, hermano, porque este texto de Marcos 1, versículos 9 al 11, es el tiro de gracia contra el unicitarismo. Así es. Bueno, gracias, hermano Fernando. Ese pasaje es excelente. Bueno, hermanas, bueno, las hermanas, ¿verdad? Hermana Andrea, hermana Eugenia, hermana Norma. Hermana Andrea, parece que me puede leer Salmos 82:1. Hermana Eugenia, Génesis capítulo 3, versículo 5. Y hermana Norma, 2 Corintios 4:4. Por favor. Con esto cerramos. Ya, hermano. Salmo, ¿cuánto me dijo? Salmo. Salmos 82, capítulo 82, versículo 1. Ya, yo soy la más lenta en encontrar porque estoy online y me sale a cada rato propaganda, entonces tengo que. Ahí está. Y los otros dos textos, hermanos, ¿cuál eran? Salmo 82:1 y después dio dos más. Génesis capítulo 3, versículo 5 y 2 Corintios 4:4. Ya vimos que hay un Dios con D mayúscula. Y vamos a ver estos dioses. Amén. Primera Corintios. 2 Corintios 82. 4:4. Salmos Ya, 82:1. Adelante. Ya, amén. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de encarnecedores se ha sentado, ni en silla de encarnecedores se ha sentado. No. Salmos 82, capítulo 82, versículo 1. Ah, capítulo. Ajá. Salmos 82:1. Hermano, que se me sale, a mí me llena de publicidad este asunto cuando es online porque yo no tengo la que ustedes leen, po. Y ahora voy a tener que entrar de nuevo, espérenme. Tranquila, hermana. Salmos Ya, 82:1. Dios en mayúscula y hay otros que se creen dioses. Pero vea que el Espíritu Santo los revela con D minúscula. Al Señor Jesús, ya vemos que al Señor Jesús nos lo reveló con D mayúscula. Adelante, hermana Andrea. Ya, usted me dijo Salmo 82. 82, versículo 1. Versículo 1. Y eso me sale. Lo mismo que leí. Perdón. Amén. Salmo de Asaf. Salmo de Asaf. Dios está en la reunión de los dioses. En medio de los dioses juzga. Ok, entonces, hermana Andrea, ahí parece Dios, un Dios, ¿verdad?
Con mayúsculas. con mayúscula. Y los otros dioses, ¿cómo está? Minúsculo. En minúscula. Ok. Vamos a ver quiénes son estos dioses en minúscula, que se creen dioses ellos. Hermana Eugenia, tiene la sala, por favor. 3:5. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Acá está en mayúscula porque se refiere a Dios. Y el otro, y ahí dice, ¿verdad? Seréis como qué? Seréis como Dios. Como Dioses. como dioses. Igual que Salmos 82, ¿verdad? Seréis como, en plural, dioses en minúscula. ¿Quiénes son? Hermana Norma, adelante. Se dice, segunda de Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado la mente de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio glorioso de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El Dios de este siglo está en minúscula. Ajá. Sí. Ay, se me olvidó, se me había olvidado poner el redoblante. ¿Quién es ese Dios en minúscula que se cree Dios? Él quiere ser Dios. Quiere ser Dios. Es el Dios de este mundo, Satanás. Sí. Porque el Dios de este mundo es igual Dios de este mundo con D minúscula. Hermana Norma, ¿cuál leyó usted? Segunda de Corintios 4:4. Ya, gracias. En los cuales el Dios de este mundo ha cegado la mente de los incrédulos. Estoy copiando y pegando todo para tenerlo después como estudio más. Yo este estudio lo voy a subir al canal. Bueno, entonces, más claro ni el agua, ¿verdad? Vamos a recapitularizar. Vamos a recapitularizar y con eso terminamos el estudio, que ya llevamos 1 hora y media. Número 1. Cuando vemos a Dios en mayúscula, se refiere a Dios cuando hizo al hombre, ¿verdad? En plural. Hagamos. Cuando a la Torre de Babel y dijo Dios, descendamos, ¿verdad? Ahí en Isaías dijo, ¿quién nos irá? En plural. Vemos una pluralidad allí de un solo Dios. Y cuando estudiamos y ampliamos la escritura, vemos que el Dios del Antiguo Testamento en Éxodo 20, ¿verdad? Cuando le dio la ley a Moisés, le dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí, ¿verdad? Yo soy el Señor tu Dios. Y vemos entonces de que ese Dios mismo conecta con el Dios en mayúscula, que es el Señor Jesucristo. Que la Escritura dice que Dios se manifestó en carne. Dios es el Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo conecta con el yo soy, ¿verdad? Cuando Moisés le preguntó, ¿qué le diré a los hijos de Israel? ¿Quién me envió? Diles que te envió el yo soy. Y él dijo eso mismo cuando se lo dijo a los judíos y lo querían apedrear porque ellos estaban interpretando muy bien lo que él quiso decir. Antes que Abraham yo soy. Así es que todo aquel que niegue, porque también vemos de que el Espíritu Santo es otra persona, porque Dios es Espíritu. Y el Espíritu Santo, vemos en la Escritura que el Espíritu Santo dice, el Espíritu Santo le parece bien. El Espíritu Santo, como dijo el apóstol Pablo en Hechos 28, ¿verdad? Así como dijo el Espíritu Santo, ¿verdad? A través del profeta Isaías, lo mismo que dijo en el Antiguo Testamento, que, ¿verdad? Lo mismo lo dijo y lo citó el apóstol Pablo. Así que vemos de que hay una tercera persona, Padre, Hijo, Espíritu Santo. El hermano Fernando muy bien citó el pasaje de Marcos, donde vemos las tres personas, ¿verdad? El mismo Dios actuando en tres, porque se separa el Espíritu Santo, el Hijo y el Padre. Entonces, todo aquel, y con ese le da jaque mate, tiro de gracia a la 100.
¿verdad? Sin respuesta a los unicitarios, a los que niegan la Trinidad, ¿verdad? Ellos, los unicitarios definitivamente no son nuestros hermanos, no lo son. El Espíritu Santo entonces ya nos dice a nosotros, ¿verdad? Con discernimiento de que ellos son guiados por otro espíritu, ellos no son hermanos nuestros. Ahora, Ronnie, ¿por qué es que está el Padre? Porque el apóstol Pablo escribe, ¿verdad? Damos gloria al Dios y Padre del Espíritu Santo. Es muy sencillo, porque Dios ha establecido un orden, un patrón de las cosas, ¿verdad? Porque nuestro Dios es un orden, es un Dios de orden. Así que Él pone las cosas en orden. Por eso es que los apóstoles escriben así, pero no porque porque el Señor Jesús sea un Dios menor, porque ya vemos que el Dios del Antiguo Testamento conecta con el yo soy, con el Dios fuerte todopoderoso, con el primero y el último, o el primero y el postrero, que es el Señor Jesús, conecta con el Dios del Antiguo Testamento, que dice que fuera de Él no hay quien salve, y el apóstol Pablo dice que nuestro Dios y Salvador. Así es que eso aclara el asunto de la Trinidad. El que no lo quiere ver es porque de verdad está muerto espiritualmente y no puede entender estas cosas, porque la Escritura dice que grande es este misterio. Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne. Amén. Amén. ¿Puedo agregar algo, hermano? Adelante, Una hermano. postdata. Adelante. Sí. Hermanos, como postdata a esto, quería compartirles también Hebreos capítulo 1, ¿no? Por ejemplo, el contexto, vemos, por ejemplo, que dice en el versículo 7, con respecto, ¿no? Dice, y ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. No, perdón, hay una parte donde dice, adórenle todos los ángeles de Dios. El Padre, acá el que habla es el Padre, que el Padre dice, adórenle todos los ángeles de Dios. ¿Adórenle a quién? Al Hijo. ¿Por qué? Porque es Dios encarnado el Hijo también. Es parte de la Trinidad, como bien dice el hermano Ronnie. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y después hay un texto también, Hebreos 1:8, cuando el mismo Dios Padre da testimonio del Hijo. Dice, Dios el Padre llama a Dios al Hijo. Dice, más al Hijo, tu trono, oh Dios, Dios con mayúscula, por el siglo del siglo, vara de equidad, la vara de tu reino. Ahí está. Fíjense, Dios el Padre está llamando Dios con mayúscula al Hijo. Lo mismo que cuando manda a que todos los ángeles le adoren. Si Jesucristo no fuese Dios, Dios el Padre no puede mandar a sus ángeles a cometer un pecado de idolatría. No. Exacto. ¿Se entendió lo que quise explicar, que decir, no? Es clarísimo. Exacto. Para agregar con respecto a lo que dijo Andrea, está abierto tu micrófono, Andrea, sobre la mujer, que dice que hay un texto bíblico donde que la mujer puede ser pastora. Yo ya había escuchado ese comentario. Si se trata de Débora, ¿se acuerdan de Débora? De Débora, ellos toman de esa parte de Débora, cuando en Jueces 4:5, que relata como bajo la dirección de una mujer que era profetisa y jueza, Israel fue liberado del cautiverio de sus enemigos. De ahí sacan ellos, de ahí como yo escuché que la hermana Andrea dijo que en la Biblia está que la mujer puede ser pastora. Y yo había escuchado algo así, pero se trata de Débora. Sacan de Débora que ella, por orden de Dios, hizo eso, pero con el guerrero Barak, como dice acá. Ella era profetisa, que fue liberada de sus enemigos. Entonces de ahí toman ellos que una mujer puede dirigir un culto. Yo escuché eso de Débora, como ella dijo que está escrito en la palabra de Dios, se refiere a Débora, que está en Jueces 4 y 5. Capítulo 4 y 5, Jueces 4 y 5. De ahí sacan. Sí, está sacado de contexto eso.
Está sacado de Sí, contexto eso. Es otra exactamente. dispensación, primero, Sí, es otra lo mismo, dispensación, y le cedo la sí. palabra al hermano Pero ahí Ronnie. está, Pero está de ahí sacado de sacan, contexto. porque en el Nuevo Testamento no hay nadie porque como la hermana dijo que la pastora dijo que está en la palabra de Dios, ellos toman de cualquier parte, el Nuevo Testamento, Viejo Testamento, y bueno, y sacan de Débora. Vea, hermana Andrea, hermana Eugenia. Voy a leer el pasaje y dígame usted si yo al leer este pasaje hay algo que no se entienda o si al leer este pasaje hay algo que yo esté torciendo o si es que realmente quieren jugar con su inteligencia, ¿verdad? Se lo voy a leer. Primera Timoteo capítulo 2 versículos 12, 13, 14 y 15. Se lo voy a leer. Versículos 11 más bien. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar, ni usurpar autoridad sobre el varón, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado el primero y después Eva. Y Adán no fue engañado, mas la mujer siendo engañada fue en la transgresión, pero será salva engendrando hijos, si ellos permanecieren en fe y caridad y santidad con modestia. Pregunto yo, ¿hay algo difícil de entender en ese pasaje? Nada, clarito, hermano, clarito. Yo solo quería comentar de dónde sacan ellos, como la hermana dijo, que está en la Biblia y no está en la Biblia. Sí, yo Acá sé. es lo que usted le dijo, un clarito, hermano. Sí, yo sé. Clarito que la mujer Ahora le no pregunto, tiene ni qué. hermana Sí, Andrea, ¿están jugando con su inteligencia, sí o no? Porque eso es una instrucción directa. Amén. Sí, 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 hermano. Las pastoras que quieren venir a torcer la escritura diciendo, no, que pastoras, eso es antibíblico. totalmente, hermano, totalmente. No, aparte era, a ver, primero, Débora fue, sí, fue jueza, pero a ver, hermano, también tenemos que saber esto. El caso de Débora fue un caso particular que no hace a la regla general. ¿Se entiende lo que digo? El caso de Débora, primero que fue jueza, está sacado de contexto, es otra dispensación, esto es lo que le dije anteriormente, pero también podemos agregar que fue un caso particular que no hace a la regla general. No se puede hacer entonces, de un caso particular la regla general. Es algo como lo que dice el hermano Ronnie, no se puede hacer de un versículo una doctrina. Bueno, tampoco se puede hacer de una situación particular una regla general. Y aparte otra cosa más, vuelvo con el tema cuando Pablo da los requisitos para el pastorado, en algunas Biblias dice obispado, es lo mismo, son sinónimos. Pablo dice que el obispo habla del obispo, no habla del obispo y de la obispa, no habla del pastor y la pastora, habla del hombre masculino. Dice, mujer de un solo, marido de una sola mujer. Pero después no dice, lo mismo las mujeres tienen que ser mujer de un solo marido. No, corta ahí el apóstol Pablo, dando el requisito para el pastor, que tiene que ser marido de una sola mujer. Ahora yo me tomo prestado la pregunta del hermano Ronnie y digo, ¿hay algo que no sea claro ahí? Eso está clarísimo. Yo no sé por dónde. Eso está claro. Si alguien quiere venir a usted, ¿qué están haciendo? Están jugando con su inteligencia. Así de sencillo. Muy bien, hermanos y hermanas. Vamos a cerrar con una oración. ¿Verdad? Este estudio lo vamos a subir al canal como la doctrina de la Trinidad. Vamos a orar entonces. Gracias, Padre eterno, Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Te damos gracias, oh Dios, porque hemos podido venir ante tu trono, Padre Santo, como niños, a aprender todos del Maestro.
el Maestro que es nuestro Señor Jesucristo, que mora dentro de nosotros a través de su Espíritu para poder hablarle a nuestras almas. Gracias, Padre Santo, por mis hermanos y hermanas que podemos venir a congregar en esta plataforma, a abrir tu santa palabra y estudiarla como Dios manda. Estudia con diligencia ser aprobado a Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Porque nosotros lo que atesoramos, Padre Santo, es la verdad que nos has revelado a través de tus escrituras. Gracias porque no nos has dejado sin una brújula, sin una guía en este mundo. Sin embargo, dice la palabra que nosotros hemos sido ungidos por el Espíritu Santo y por eso nuestra lámpara, que es tu palabra, está encendida, porque podemos ver el engaño en el cual vive el mundo. Te pido, Padre Santo, de que este estudio pueda llegar a alguna alma, Padre Santo, que todavía está siendo engañada por esa falsa doctrina de la unicidad, sabiendo de que, Padre Santo, nosotros como seres humanos fuimos creados a imagen y semejanza, porque somos cuerpo, alma y espíritu, y así mismo, Padre Santo, tú eres Padre, Hijo y Espíritu Santo en un solo Dios en tres personas, es lo que revela tu escritura, y por ende nosotros atesoramos esa verdad. Si hay alguien, Padre Santo, que de repente esté engañado, te pido que por favor, a través de este estudio pueda ser de instrumento para que puedan abrir y entender y venir a la sana doctrina, la verdad. Oro por mis hermanos y hermanas, por sus familias, por sus quejas, Padre Santo, tú sabes cuáles son sus tribulaciones. Te pido que esta palabra siempre sea un bálsamo para sus almas. Y si hay alguien que esté pasando por enfermedad, Padre Santo, te pido que siempre, Padre, extiendas tu mano para poder darle ese alivio, ese apoyo, Padre Santo, que solamente en ti hay. Todo te lo agradecemos sabiendo de que nosotros, pecadores, hemos sido lavados por la sangre del Señor, salvos hasta el día de la redención, esperando que el día, Señor, en la cual en la cual vas a decir subid acá y seremos transformados como un abrir y cerrar de ojos para estar ante tu presencia. En el nombre del Señor Jesucristo, nuestro Salvador y Redentor. Amén.